Para esta ocasión, hermanos, vamos a ver un pasaje muy precioso en donde Santiago, el hermano del Señor, que escribe su carta y que se convirtió después de que Jesús resucitó, y entonces él en su carta trata este pasaje hermoso que se refiere a los ricos opresores, cuyo texto lo tenemos enseguida. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Palabras un tanto duras que presenta Santiago aquí en el pasaje. Y todo pareciera que la riqueza no es propia de los cristianos, pero de ninguna manera, hermanos, es impropia la riqueza. El contrario, es una bendición y nos ofrece una oportunidad muy hermosa para colaborar en la obra del Señor. Así que no es en contra de la riqueza, sino en contra de los ricos opresores que abundaban en aquella época en que Santiago escribe, y que por supuesto él lo hace para que los cristianos no se vayan a ese extremo. Ahora, gracias al Señor, porque en la Biblia encontramos varios pasajes en los que yo quiero hacer mención, por lo menos, que nos dicen exactamente cuál es la bendición de la riqueza. Allá, por ejemplo, en Malaquías, en su capítulo 3, el Señor dice: traed todos los días al alfolí y ella lo necesario en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí está el Señor prometiéndonos riqueza cuando nosotros somos fieles en cuanto a nuestros diezmos se refiere. Así que no es en contra de la riqueza, sino que es en contra de los ricos opresores que abundaban en aquella época, como lo describe aquí Santiago, pero por supuesto que lo presenta como una prevención para que el cristiano no quiera enriquecerse, o por lo menos, si lo logra, pues que sea un cristiano completo. Gracias a Dios porque tenemos el resto de la palabra de Dios. Pero aquí véase que el Señor Jesucristo inclusive previene en la palabra del Señor, en su palabra bendita, previene acerca de lo que tenemos que hacer. Dice, por ejemplo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. Y aquí en el pasaje está hablando acerca de los ricos opresores cuyo oro se había hasta enmohecido, dice aquí el texto. Ahora, por eso el Señor dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, y él agrega allá: porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esta advertencia es muy oportuna para nuestra época, por supuesto, porque, por ejemplo, en una congregación tenemos niños, tenemos jóvenes que se están preparando y están preparándose precisamente para tener posibilidades de vivir una vida tranquila, y a su vez, ¿por qué no hacer riquezas? Pero naturalmente la palabra del Señor nos previene, insisto, para que éstas sean una bendición en las manos del Señor y que glorifiquen su nombre. Y el Señor dice allí en su advertencia: donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Y aquí habla este pasaje y dice a los ricos opresores de su época que lloren y se angustien por la angustia que les vendrá acerca de lo que ellos van a tener como fin
a la hora que se presenten ante la presencia del Señor. Por eso dice ahí el texto, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Sí, esas llegan, por supuesto, hermanos, cuando una persona nada más ha querido acumular riquezas e inclusive lo hace a costa del sacrificio de sus empleados. Miren ustedes, por ejemplo, lo que sigue diciendo el texto. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entregado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en los días de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Esta manera de comportarse de los ricos de todas las épocas abundaba en aquel tiempo, e inclusive, hermanos, en nuestra época también esto no es difícil, porque el rico que no conoce al Señor se echa a perder con la riqueza y le importa poco la condición del hombre pobre. Y vemos en nuestra sociedad, e inclusive que no hay oportunidad de que haya puntos medios, porque o hay muchos ricos o hay muchos pobres, y cuando el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Ese es el problema que encontramos. Y de eso la palabra del Señor quiere prevenirnos, por supuesto. Y Santiago aquí habla fuerte, porque él lo hace así en toda su carta contra los ricos opresores. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que Dios tiene planes hermosos también para que nosotros tengamos posibilidades, lleguemos a amasar alguna fortuna, pero para usarla en la obra del Señor. Hay un pensamiento, un trozo de un poema que a mí me ha gustado mucho y que dice lo siguiente: una cosa yo he aprendido en mi senda al caminar, que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Si me da, es porque me va a pedir. Y en efecto lo vemos allá en Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí y haya lo necesario en mi casa. Así que esa primera parte de este pensamiento dice, si me da, es porque me va a pedir. Pero el pensamiento de este poema dice, y si me pide, es porque me quiere dar. Y eso es lo que encontramos allá en Malaquías: traer los diezmos al alfolí y haya lo necesario en mi casa, y probadme ahora si no abriré las ventanas de los cielos y seré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere que tengamos, hermanos, y nos enseña a darle y a esperar bendiciones de Él, porque estas no se hacen esperar. Por eso la recomendación de la palabra del Señor, por ejemplo, allá en Proverbios, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, porque las riquezas mal habidas o mal acumuladas perjudican. Sé prudente y resiste, dice. Y luego agrega: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y en aquel pensamiento, hermanos, que yo acabo de presenciar, lo voy a insistir en él para que inclusive nos lo aprendamos. Dice así: una cosa yo he aprendido en mi senda al caminar, que cuando se trata que yo no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar, porque si Él me da, es porque me va a pedir, y si me pide, es porque me pide dar. Así que la palabra del Señor nos dice que no le tengamos miedo a la riqueza, al contrario, si el Señor en su misericordia nos la da, pues que sepamos administrarla y podamos ver que Dios es tan maravilloso que inclusive nos dice: probadme ahora en esto. Y ella en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, dice que la piedad es de grande contentamiento, porque de ninguna manera la riqueza nos perjudica, al contrario,
nos hace bien, pero que debemos estar contentos con lo que tenemos, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Así que, amados hermanos, si nos estamos preparando o preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que lleguen a tener comodidades y puedan ser una bendición de la sociedad en que viven, pues que nos preparemos e inclusive también para poder recibir del Señor las bendiciones que vienen cuando nosotros somos fieles a Él para colaborar en su obra santa. Recuerdo ahorita a la hermana Wong, que tenía una chocolatera. Esta hermana aprendió a darle al Señor más de la 10ª parte, porque inclusive hubo una época en que ella cubría el 50% del presupuesto de la convención. Con sus ofrendas, cada vez que se ofrecía, ella colaboraba. Y inclusive hermanos que querían construir su templo, la veían a ella y ella les proporcionaba las facilidades para que ellos pudieran construir su templo. Eso pasó principalmente, por ejemplo, allá en la primera iglesia bautista de Mérida, Yucatán. Así que, amados hermanos, la riqueza no es mala. La riqueza es una bendición del Señor, que cuando está puesta en nuestras manos, tenemos recursos para colaborar en la obra de Dios. Tenemos el plan de nuevas iglesias, y esas nuevas iglesias, hermanos, de la siembra de nuevas iglesias, pues van a requerir nuevos templos. Así que va a requerir que también que haya gente que esté dispuesta a colaborar para que esas nuevas iglesias muy pronto tengan donde reunirse. Amados hermanos, no huyamos propiamente la riqueza. Al contrario, preparémonos si el Señor quiere darnos Él dice, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y en lo que no muy poco es injusto, también en lo más es injusto. A veces el Señor no nos confía tanto, porque en lo poco que tenemos no hemos sido fieles. Así que, amados hermanos, seamos fieles al Señor. Consideremos esta exhortación que hace Santiago, apoyada con diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. Un día fue un rico joven a ver al Señor y le dice, ¿haciendo qué cosa? Heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo, bueno, si tú conoces los mandamientos, y él inclusive dice, yo los he guardado desde mi juventud. Y el Señor, viéndolo, lo amó. Pero cuando ella le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y allí fue en donde el joven desperdició la oportunidad porque tenía muchas posesiones. Ahora pues, amados hermanos, se trata que si el Señor nos ha dado, pues ahora también colaboremos en la obra de Dios. Necesitamos de gente rica, temerosa de Dios, para proveer lo que la obra del Señor requiere de aquí en adelante. Que Dios nos bendiga ricamente.